De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se produjo en la Universidad de Harvard, como les venimos contando, que es una de las universidades de élite de los Estados Unidos, un debate bien interesante porque tuvo la presencia de Federico Sturzenegger, que es el ex titular del Banco Central, con Mauricio Macri, un hombre que también viene de la academia, pero que tiene como su principal rol hoy es un poco el ideólogo detrás de gran parte de las medidas que mandó Javier Milei al Congreso Nacional detrás de la ley Ómnibus. Y era la primera vez que hablaba Sturzenegger después del fracaso de la ley Ómnibus. Ocurrió en este periodo de sesiones extraordinarias que termina mañana, que el gobierno nacional le había mandado al Congreso, este es el periodo de sesiones del Congreso en el cual solo puede sesionar en sesiones extraordinarias para considerar el temario que le manda al Poder Ejecutivo y durante el tiempo que le asigna al Poder Ejecutivo. Después, el 1 de marzo, arrancan las sesiones ordinarias y ya el Congreso puede tener su propia dinámica. Pero en esta ventana de este verano, que además coincidió con los primeros pasos del gobierno de Milei, Milei le establece este tiempo para sesionar al Congreso y le manda 14 proyectos en el temario. No se aprobó ni uno solo y terminan mañana las sesiones ordinarias del Congreso. Lo que está rigiendo de hecho, y por una especie de trampa al sistema que está haciendo Javier Milei, es el DNU, el decreto de necesidad y urgencia. La parte del capítulo laboral no rige porque está suspendida por la justicia, por los amparos que presentó la CGT, pero todo el resto sí, la desregulación de las prepagas, lo que tiene que ver con la desregulación de todo el sistema financiero, con liberar a los bancos para que establezcan libremente lo que son las tasas de interés que cobran, la libre competencia entre billeteras virtuales y los bancos para tramitar cuentas sueldas, etcétera. Bueno, todo eso está rigiendo de hecho. Supuestamente el Congreso tiene una mínima intervención en lo que tiene que ver con la aprobación de los decretos, que es que tiene que ir a una comisión bicameral. O, si lo considerara alguna de las cámaras y lo rechazara, ese decreto cae. Pero puede pasar que pase por la bicameral, que lo apruebe la bicameral y así quede. ¿Qué está pasando? La bicameral no está constituida y no la constituyen a propósito, que es lo que hizo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. No designó a los integrantes en nombre de la Cámara de Diputados, por lo tanto la comisión bicameral no puede funcionar. Vencieron los plazos para que la bicameral considere el decreto y lo dejan regir de hecho. Y entonces un poco, ayer Sturzenegger, retomando a Sturzenegger en la Universidad de Harvard, que discutió con otros académicos argentinos, un poco lo que planteaba era que él no considera un fracaso el que se haya caído la ley, porque lo que dice es que lo importante es romper ciertos tabúes, que las discusiones se den y que finalmente, ¿cuál es la estrategia? Bueno, que si hay sectores del status quo que se están resistiendo, hay que ahogarlos financieramente, drenarlos de recursos. Entonces, la estrategia también extensible, digo yo, al tema del decreto de necesidad de urgencia es hacerlo regir de hecho. Entonces, con relación a cuál sería puntualmente la manera de aplicar estas medidas, incluso Sturzenegger dio un ejemplo que ya está jugándose ahora. Dice, bueno, el tema de los sindicatos, él dice, hace 40 años que hay un status quo por el cual uno mira la foto, los titulares de la CGT son los mismos, que es cierto. En gran parte por la falta de democracia interna de los sindicatos, en gran parte porque es un modelo de sindicatos empresarios, que efectivamente su caja principal tiene que ver con las obras sociales, las mutuales, etcétera, del porcentaje del salario de los trabajadores registrados que administran los sindicatos. En algunos casos como cuota sindical y en otros casos para financiar las obras sociales. Dice Sturzenegger, no hay ningún país del mundo en el cual te saquen compulsivamente entre el 4 y el 4,5% del salario y eso vaya a parar a los sindicatos. Entonces él dice, eso se tiene que terminar. Dice, entre otras cosas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquellos trabajadores que no están afiliados al sindicato, de todas maneras se le descuenta la cuota sindical. ¿Por qué? Por la idea de que lo que rige ahí es un principio solidario en el que el sindicato te negocia la paritaria y la negocia para todo el sector, no solamente para los que hacen el aporte de la cuota sindical. Entonces dice, el principio por el cual esto funciona así es, ¿por qué te voy a sacar si al final todos se van a beneficiar de esa discusión salarial, que aporten todos?
Eso ocurre entre los sindicatos docentes, por ejemplo. Los sindicatos docentes, cuando los paros se dan en el sector público, no en el sector privado, se llama en ciencia política a los que son docentes del sector privado los que viajan gratis. ¿Por qué? Porque no hacen la medida de fuerza y, sin embargo, si consiguen algo más mediante medida de fuerza, los que están en el sector público y sí hacen paro, ellos se ven beneficiados. Pero bueno, esa es una lógica que Sturzenegger cuestiona, dice, no tiene que haber aportes voluntarios solidarios, que aporte el que quiere y nadie más, no te pueden sacar la plata. Y con relación a las obras sociales, lo que está pasando ahora es que el gobierno recauda y le manda a las obras sociales ese porcentaje que se quita del salario con esta asignación específica. Pero hay un porcentaje de eso que se maneja de otra manera porque supuestamente financia las prestaciones de los tratamientos más caros. Hay muchos tratamientos y de drogas experimentales que son realmente muy caros y que significan un costo muy significativo para las obras sociales. También hay todo un tema que tiene que ver con los tratamientos de las cuestiones vinculadas a las discapacidades y un tema que es que los monotributistas hacen un aporte de cuota de salud que es muy bajo, que no cubre las prestaciones básicas del programa básico que está obligado a cubrir una obra social. Y eso tiene un subsidio que financia el gobierno. Bueno, todas esas cajas o fondos especiales, lo que decidieron es no dársela más a los sindicatos, drenar a los sindicatos, por ahora parece ser la estrategia de fondos. Entonces, como lo anunció Sturzenegger, dijo, bueno, si esos sectores de interés, esos grupos de interés se oponen porque son dueños de la calle, caso de los sindicatos movilizando, o porque tienen poder en el Congreso, lo que hay que hacerlo es secarlos de recursos. ¿Qué es lo que está haciendo Luis Toto Caputo también con los gobernadores? ¿Qué hizo Toto Caputo? Le frenó los giros. No solamente, gira solamente lo que no puede hacer otra cosa, que son los fondos de coparticipación, pero todos los demás fondos fiduciarios, fondos para obra pública, incluso fondos que financian una parte de los salarios docentes, deja de girarlos. Entonces los seca a los gobernadores de fondos. ¿Qué es lo que está haciendo Milei? Entonces la estrategia ahora no es negociar políticamente, y lo explicitó ayer Sturzenegger, es secar de fondos a todos estos sectores y obligarlos, no sé si a negociar, pero eventualmente a hacerlo de hecho, como se está haciendo de hecho el ajuste fiscal, que básicamente está sobre los jubilados, a los cuales no se modificó la fórmula, no se actualiza el bono, como ajusta 3 meses para atrás para inflación y está con una inflación del 25, será un 20 ahora, 15 con suerte en el mes de febrero, bueno, tenés un 60% de inflación en un trimestre y ninguna compensación durante ese plazo para los jubilados. ¿Qué es lo que está pasando efectivamente ahora? Por eso lo que dijo Caputo, después que cayó la ley ómnibus en este proceso, en este periodo de sesiones extraordinarias, fue igual logramos el superávit que buscábamos en el mes de enero. La cuestión es si esto es social y políticamente sustentable o sostenible en el tiempo. De acá en más, María Odó.